primer periodo. Entonces, en ese primer periodo ya ustedes han trabajado lo que tiene que ver con generalidades del gobierno escolar, explicando cómo se conforma, su importancia y cómo se evidencia en el manual de convivencia. Ya ustedes alcanzaron a trabajar eso con el profesor Miguel. Entonces, ahorita les voy a dar unos detalles un poco más adelante. Entonces, bueno, proseguimos. Igualmente, este tema sobre el gobierno escolar siempre se inicia con eso. Recuerden que el año pasado, cuando estuvieron conmigo en grado sexto, hicimos lo mismo. Empezamos con ese tema sobre gobierno escolar, que lo trabajamos de manera rápida. Entonces, tenemos un segundo tema que habla sobre las generalidades del continente europeo, posición geográfica, astronómica y división política, ¿verdad? Entonces, eso lo trabajaron también ya con el profesor Miguel, que tienen dos actividades. Hay dos actividades que tienen con el profesor Miguel, que igualmente ustedes me la han estado enviando desde la semana pasada, me han enviado el fin de semana y les voy a empezar a revisar desde este día lunes. Entonces, pero también hacerle un recorderio a ustedes, que si ustedes recordarán, el año pasado conmigo, no recuerdo si en el tercer o cuarto periodo, nosotros alcanzamos a trabajar también, recuerden que alcanzamos a trabajar sobre unos mapas, trabajamos sobre los mapas de Europa, Asia y África, donde los ubicamos en regiones. Entonces, si usted recuerda y no ha votado el cuaderno del año pasado o la bitácora que trabajamos el año pasado, recordará que esa actividad la hicimos también el año pasado. Entonces, lo que algunos me han estado enviando, porque recuerden que yo les dije a ustedes que me hicieran el gran favor, que lo que le enviaron al profesor Miguel me lo envíen a mí para subirlo a mi planilla. Entonces, nuevamente le hago esa invitación. Los que hayan trabajado con el profesor Miguel, las dos actividades, me la envían a mi WhatsApp personal para calificarle. Pero igualmente también insisto en que nosotros alcanzamos a trabajar esto el año pasado. Entonces, hay un tercer tema que es con el que se finaliza este primer periodo, que tiene que ver sobre la caída del Imperio Romano e invasiones bárbaras. Profe, ¿cómo así? Ustedes recuerdan que nosotros trabajamos el tema sobre lo que tiene que ver con el Imperio Romano. Trabajamos cómo fue la conformación del Imperio Romano en esos tres momentos. En el primer momento, cuando era ¿qué? Cuando era, digamos, antes que fuera los tres momentos de república e imperio. Y antes que fuera un imperio, cuando ya todavía era unas especies de colonias, ¿ya? Después de lo que cuando fue cayendo poco a poco el imperio, todo lo que tenía que ver con Atenas y Esparta. Recuerdan que toda esa zona por allá, cuando fue poco a poco que se fue debilitando poco a poco, entonces fue apareciendo la importancia del Imperio Romano en lo que nosotros conocemos como la península de los Apeninos. Entonces, ¿qué vamos a seguir con eso? Entonces, yo aquí les coloco a ustedes otra unidad que tiene que ver con un libro que se trabaja, que es muy bueno, sobre Santillana. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí dice unidad 1. Entonces, lo que tiene que ver con la caída del Imperio Romano de Occidente y las invasiones bárbaras ya da el inicio, es el inicio de la Edad Media. Lo mismo que les decía a ustedes el año pasado. Recuerden que les decía, en sexto se trabaja prehistoria y edad antigua. Después, cuando se da la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo, entonces cuando ya se da todo ese proceso, automáticamente es cuando ya aparece la Edad Media, ¿ya? Cuando inicia la edad Media, que son casi 1000 años de historia, ya ustedes pueden sacar mentalmente que si la caída del Imperio Romano fue en el 476, si le sumo a esos 1000 años, después cuando sumo esos 1000 años, o sea, 1476, un poquitico más, es cuando ya empieza la edad moderna. Pero sí quiero que les quede algo claro para que no se vayan a confundir, porque ahora si vamos a hablar, como el año pasado, que no hablamos mucho, ahora sí vamos a hablar del siglo V, del siglo VI, del siglo IX, de ese tipo de siglo así, se va a hablar mucho para que ustedes no se vayan a desordenar mentalmente. Porque recuerden que con la caída del Imperio Romano, como insisto, empezamos todo este proceso de lo que tiene que ver con la Edad Media. Y otra cosa, la cual ustedes no se pueden confundir, que cuando inicia la Edad Media, se llama Alta Edad Media. Cuando ya se va acabando la Edad Media, que se va acercando ya a los años de 1476 en adelante, ya se llama Baja Edad Media, para que tengan en cuenta eso.
Cuando inicia la Edad Media, alta Edad Media. Cuando ya se está acabando la Edad Media, se llama Baja Edad Media, porque siempre estaremos hablando sobre esos dos momentos, Alta Edad Media y Baja Edad Media. Entonces, ¿cómo la diferenciamos, profe? La diferenciamos de una manera sencillísima. La Alta Edad Media, recuerden que cuando aparecen las primeras religiones en la humanidad, cuando comienzan a aparecer el islamismo, el catolicismo, el judaísmo, entonces todas estas religiones eran las que, digamos, las que tenían el gran poder político y social de la humanidad en Occidente, allá en Europa, ¿verdad? Entonces, como era la religión la que ponía las condiciones, cómo era que la gente pensaba, y si la gente pensaba de una manera muy levantada, muy rebelde, eran catalogados de herejes. Entonces, cuando la religión tiene todo ese gran poder, ustedes siempre tendrán en cuenta que cuando la religión tiene la razón, quiere decir que estamos en la alta edad media. Pero cuando ya la religión pierde ese gran poder y empiezan a aparecer los científicos, o sea, los científicos como tal, o sea, quiere decir las personas que empezaron a atreverse a escribir, a pensar, a escribir libros de filosofía, a escribir libros de política, a empezar a mirar el asunto de las nuevas tecnologías de la Edad Media, a empezar a decir que ya no era necesario un imperio, sino que deberían de hacerse los países, deberían ser más democráticos, mejorar los sistemas económicos. Cuando ya la gente empieza a pensar y empieza a dejar las religiones a un lado y comienza a emerger la razón, la conciencia como forma principal para tomar decisiones en la humanidad, automáticamente eso se le conoce como la Baja Edad Media. Si se dan cuenta que hay dos particularidades de cada uno de esos dos momentos, y la importancia histórica de la Edad Media tiene que ver con eso. Ya. Entonces, bueno, prosigo. Esto como tal vamos a trabajar esto. Esto es para que ustedes sepan de manera organizada lo que probablemente vamos a trabajar en lo que nos restan estas 7, creo que son 6, 7 semanas de este primer periodo. Igualmente, en el documento de esta unidad yo les comparto la parte de democracia, que la vamos a hacer así como la trabajamos particularmente el año pasado, que fue por pregunta. Entonces, el primer tema que vamos a trabajar sobre democracia, vamos a trabajarlo así de manera unida. Entonces, aquí tenemos el primer periodo de democracia que vamos a estar trabajando para que tengan muy pendiente eso. Entonces, ¿qué van a recibir ustedes el día de hoy de mí? Ustedes del día de hoy de mí van a recibir 3 documentos. Les voy a enviar 3 documentos. Entonces, ¿cuáles son esos documentos? Les voy a compartir una guía que ya ustedes una guía que la trabajaron con el profesor Miguel sobre las generalidades del continente europeo, pero yo les voy a compartir una nueva guía que va a ser de solo lectura, ¿oyeron? Es una guía de solo lectura. Nuevamente tiene que ver con una caracterización de lo que tiene que ver con el continente europeo. Ustedes aquí encontrarán posiciones geográficas, relieves de Europa, el clima de cada una de las regiones de Europa, número de habitantes en Europa, porque ahora todo, digamos, toda esta parte histórica de la Edad Media, de lo que vamos a dar ahorita en séptimo, todo se va a dar ahí en ese momento. Europa, cómo va el desarrollo europeo, cómo va el desarrollo político y económico de Europa, para que poco a poco ya vayan apareciendo los momentos cuando ya que llegaremos a hablar un poco sobre respecto a lo que los inicios de la Edad Moderna y a los procesos de colonización del mundo cuando ya sea el descubrimiento de América. Entonces van a recibir esta guía que es de solo lectura. Insisto, la guía es de solo lectura. Mira, aquí dice actividad 3. Nota, no se tiene actividad para desarrollar. Ya lo trabajaron con el profesor. Esta guía es de solo lectura y de profundización del tema que ya trabajaron con el profesor Miguel. Entonces van a recibir otra guía de parte mía que se trata sobre, ahora sí, sobre el tema de la crisis del Imperio Romano. ¿Ya?
Miren que todavía no estoy explicando nada, solamente estamos en un momento solo introductorio donde yo les voy a compartir las guías, les estoy explicando cómo van a ser las guías para que la próxima semana o de pronto en unos tiempitos que nos den ahorita podamos hablar un poco sobre lo que tiene que ver con la crisis del Imperio Romano. Pero primero ustedes van leyendo y ahora como siempre hacemos, ustedes van leyendo y después ya sí puedo hablarles un poco sobre esto para que ustedes tengan información de lo que estamos hablando. Entonces, mira, aquí tengo la parte de los saberes previos, les pongo un mapa conceptual para que ustedes recuerden los 3 momentos. ¿Recuerdan los 3 momentos que le hablaba el año pasado? De lo que tuvo que ver con monarquía, la vida republicana y la vida como imperio. ¿Cuáles eran esas características que se dieron? ¿Cómo era el imperio? ¿Cómo se formó? Político, económico y social. O sea, aquí hay un resumen de lo del año pasado con este mapa conceptual. Y aquí sí damos ya a inicio como tal de lo que tiene que ver con la caída del imperio. Por eso dice aquí, la alta edad media, ¿ya? Y les va a decir, ubícate en la historia. Y miren, les va mostrando los 3, les va mostrando cada momento. La aparición del edicto de Milán. Hay muchas cosas que aparecen aquí que no las vamos a poder hablar, ¿ya? Sino que yo les entro a hablar sobre el tema como tal. Entonces ya aquí con la guía ustedes nuevamente entran en contexto y recuerdan esta parte de aquí del mapa. Primero hablamos sobre esto que fue el mundo, todo este asunto del mundo griego, ¿verdad? En toda esta zona aquí del mundo griego. Cuando se debilitó este mundo griego empezó a emerger el mundo romano. Y recuerden que comenzamos a hablar que ellos cuando se formó el gran imperio romano fueron capaces de apoderarse de todos estos territorios, todos estos territorios que están aquí, llegaron a ocupar el gran imperio romano de Occidente. Entonces, en esta guía sí van a detallarse bastante por la importancia que tiene la parte de la crisis del imperio romano. Entonces, vamos a pasar a ver. Esta imagen que les muestra aquí es cuando ya se da la división, del imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. Imperio romano de Oriente, imperio romano de Occidente. Entonces vamos a pasar a ver un video explicativo. Bueno, antes de ver ese video explicativo, vamos a mirar de manera rápida algo que les estaba mostrando a ustedes aquí. Es para que también hagan un recorderis rápido. Y recuérdense también lo que yo les decía el año pasado, lo que tiene que ver con las pirámides de las clases sociales en el mundo romano. Recuerden esa parte. Los esclavos eran la parte más baja, los libertos, los plebeyos y los patricios. Recuerden que siempre el debate o la discusión estaba entre los patricios y los plebeyos. Los patricios y los plebeyos, porque los plebeyos eran, como la clase media alta, tenían condiciones muy buenas económicas y de vida, pero los patricios vivían, mejor dicho, de una forma, una riqueza donde no trabajaban como tal, sino solamente lo que hacían era pensar y tomar decisiones. Entonces los plebeyos siempre exigían, poco a poco que iba creciendo el imperio, iban pidiendo más terreno y más poder político en la democracia romana. Entonces ahora sí vamos a proseguir a ver lo que les estaba mencionando. Entonces vamos a pasar a ver esto. En videos anteriores habíamos comenzado a estudiar la historia de la antigua Roma. Vimos cómo primero se sucedían los diferentes gobiernos monárquicos, luego comenzaba la etapa de la República y en el video de hoy vamos a estudiar la etapa del Imperio Romano de Occidente. Pero antes de conocer cuáles fueron los emperadores o representantes más interesantes de esta etapa de la historia de Roma, vamos a repasar un poco qué pasaba en la etapa final de la República. Habíamos visto cómo una vez que moría Craso, este señor que vemos aquí, junto a Julio César y Pompeyo, recordemos
que habían formado el primer triunvirato. Un primer triunvirato con ideas de restaurar la república que había caído en el 71 a.C. Entonces se formaba este primer triunvirato. Primero moría Craso, luego Pompeyo y Julio César se comenzaban a enfrentar. Pompeyo era asesinado por Ptolomeo III, rey de Egipto, y también amigo de Julio César, y aparecía en escena, consolidándose en el poder, Julio César. Julio César podría ser considerado el primer emperador, quizás por el título que se había adjudicado, pero nosotros simplemente lo tomaremos como el último, mejor dicho, representante de la etapa republicana. Lo interesante en el periodo en el cual tuvo poder Julio César es que era el momento en el que él intentaba restaurar el poder en Roma. Pero veíamos como el Senado, y gran parte del Senado, no olvidemos que era amigo, habían quedado, sí, apoyando a Pompeyo, se organiza y junto con Brutus, hijo adoptivo de Julio César, también lo terminan asesinando. Julio César había hecho reformas muy negativas dentro de Roma. Por ende, también esto sumaba, digamos, las ganas de querer aniquilarlo por completo. Así todo, luego de la muerte de Julio César, la república no se volvió a restaurar. Roma sufrió diferentes guerras civiles y se formó, y ahora sí pasemos a nuestro siguiente video, un segundo triunvirato. Segundo triunvirato. Y ustedes se preguntarán, ¿quiénes son estos personajes que estamos viendo aquí? Este señor es Octavio. Octavio era sobrino nieto de Julio César. El triunvirato, este segundo triunvirato, también estaba formado por Marco Antonio, y a su vez también por Marco Lépido. Marco Lépido, así como le pasaba a Craso en el primer triunvirato, no tenía demasiado peso dentro de este segundo triunvirato, pero sin embargo lo conformaba. Ahora bien, ¿qué podemos decir de este segundo triunvirato? Este segundo triunvirato duró al menos 5 años. Duró 5 años. Y si bien no fue tan importante como fue el primer triunvirato, marcó, si se quiere, el inicio de Octavio en el poder. Pero vamos a ver por qué. En primera instancia, Marco Lépido, como decíamos, no tenía demasiado voz ni voto. Y Marco Antonio y Octavio también van a comenzar a enfrentarse, como siempre, como pasó con Pompeyo y Julio César, por ver quién tomaba el poder. Marco Antonio marcha en cierto momento a Egipto y Octavio en el 31 a.C. estaba participando en la batalla de Actium. Muy bien. Una vez que participa en la batalla de Actium, en el 29 a.C., decide volver a Roma y así tomar el poder. Toma el poder. Para los historiadores será Octavio el primer emperador del Imperio Romano de Occidente. Pero veamos qué va a pasar en estos comienzos del Imperio Romano de Occidente. Octavio, como decíamos, se había convertido en un monarca con mucho poder. Lo quería el Senado, tenía el respaldo del ejército y el pueblo romano había vuelto a recobrar cierta paz que no tenía hace rato. Entonces el pueblo también lo quería. El pueblo lo quería, para ponerlo de alguna forma, ¿sí? Era un emperador muy bien visto. Una vez que muere Octavio, y ahora sí pasemos a nuestras siguientes imágenes, Octavio no tenía un heredero directo del trono. Entonces va a asumir el poder este señor que vemos aquí, que se llamó Tiberio. Tiberio estuvo en el poder desde el 14 al 37 después de Cristo. Y entre las características importantes de su gobierno o los hechos a resaltar, podemos decir que él inaugura la dinastía Julio-Claudia, una de las dinastías para aquel entonces más importantes de Roma. Julio-Claudia. Ahora bien, también debemos resaltar que Tiberio redactó excelentes leyes para favorecer a las provincias romanas de aquel entonces. Luego de que muere Tiberio, ya nos quedamos sin Tiberio, va a asumir el trono
un emperador muy loco que gobernó desde el 37 al 41 después de Cristo. ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando de Calígula. Pero Calígula no tendría tanta suerte, porque en el 41 después de Cristo lo asesinado por los pretorianos. Es en ese momento en que los pretorianos aprovechan la muerte, el asesinato por parte de ellos de Calígula y dicen, vamos a poner en el poder a este señor que vemos aquí en la imagen de arriba, a Claudio. Claudio entonces tomará el poder del Imperio Romano de Occidente del 41 al 54 después de Cristo. Pero Claudio, así como Calígula, no va a tener mucha suerte. No lo van a asesinar los pretorianos, sino que pobre lo va a asesinar su mujer Agripina, asesinado por su esposa. Y luego de que Claudio muere, o mejor dicho, luego de que es asesinado, tomará el poder su hijo Nerón. Nerón también fue uno de los emperadores más relevantes de la historia romana, pero Nerón no fue visto con buenos ojos, tanto por el pueblo romano de aquel entonces, así como también por los historiadores de la historia mundial. Nerón estuvo del 54 al 68 después de Cristo. Y como decíamos, no era mirado con buenos ojos porque él va a iniciar las persecuciones a los cristianos. Persecuciones a los cristianos, entre otras de las reformas negativas o características negativas de su etapa en el imperio. Ahora bien, ya pasemos a nuestras siguientes imágenes para seguir conociendo un poco a los emperadores más importantes. Luego de Nerón, tomará el poder Flavio Vespasiano. Flavio Vespasiano. Flavio Vespasiano estuvo desde el 69 al 79 después de Cristo y también hizo reformas muy interesantes. Restauró, si se quiere, la paz en Roma y emprendió la guerra contra Germania. Una guerra muy importante. Guerra contra Germania. Muy bien. Una vez que Flavio Vespasiano deja el poder, asume el emperador Tito. Tito estuvo desde el 79 al 81, no estuvo muchos años. Luego de Tito, para nombrar otros emperadores importantes, vendrá Domiciano, que estuvo en el poder desde el 81 al 86, y luego se sucederán una serie de emperadores hasta que aparece este señor que vemos aquí, que es ni más ni menos que Marco Aurelio. Marco Aurelio también fue uno de los emperadores más interesantes y relevantes de la historia de la antigua Roma. Marco Aurelio estuvo desde el 161 al 180 después de Cristo y también fue el que supo estar, si se quiere, o dar la etapa más próspera a la historia de Roma. Vamos a poner así que fue una etapa próspera. Muy bien, esto fue básicamente la sucesión de emperadores dentro del Imperio Romano de Occidente. Bueno, entonces con esto vamos a dar este momento, ya van a ser las y 30, tienen que hacer cambio de clase. Entonces, pues, hicimos rápidamente un recorderis con ese video de la última etapa, que es la etapa imperial del mundo romano, cómo poco a poco fueron nombrando a cada uno de esos emperadores para que lo ven de esa manera. Entonces, vamos a dejar hasta aquí. Ahorita en un rato les envío la guía y van a estar trabajando, van a estar leyendo sobre las guías que les voy a enviar, solo lectura. La única que van a trabajar y que van a empezar a responder es la de democracia. ¿Oyeron? Que es la guía de democracia. Que es la única que van a empezar a desarrollar, que es digamos, como esa primera nota que van a sacar, que van a realizar conmigo. Entonces, a ver si la tengo por aquí. Bueno, aquí está la de democracia. Ya. Vamos a trabajar sobre esta democracia. Esta sí vamos a trabajar. Insisto nuevamente para finalizar el video que van a estar trabajando. Van a hacer lectura de las guías que les voy a compartir de sociales, pero la de democracia sí van a empezar a responder cada una de estas preguntas. Entonces vamos a dar hasta el día de hoy.
No, por eso yo no estoy en el grupo. Joan Darío Bustos. Pregunta.